Y quiero hablarles un poquito de la oración, de esa oración personal, de esa oración que hacemos, donde hay pues como, bueno, hay gente que le llama eso la ritualidad, ¿no? A otros no les gusta el término, porque la palabra de Dios dice que orando en todo tiempo, también dice que orar sin cesar, en todo momento. Eso nos lleva a que podemos orar. Bueno, de hecho yo lo hago mucho mientras voy manejando en la moto, mientras voy en carro, mientras estoy haciendo ciertas actividades. Uno puede estar alabando al Señor, puede estar orando, dando gracias, presentando una petición. Pero hay un momento de oración en el que nos concentramos solo en eso, que nos arrodillamos, o algunos por alguna situación no se pueden arrodillar, que nos encerramos en una oficina o en nuestro cuarto. De ese momento, quiero hablar de ese momento de oración, pero con la honestidad de que hay momentos y hay muchos cristianos, a uno le dicen, hermano, yo no encuentro qué orar. Es tremendo, pero hay hermanos que le dicen a uno así y muchos, hermano, mire que yo me arrodillo a orar y a veces se me acaba tan ligero el repertorio, diría alguien. Otros dicen, hay gente que reconoce que se queda dormido. Bueno, yo creo que esta situación nos puede haber pasado a todos en algún momento de la vida y pueden haber muchos factores como el cansancio, ¿no? El estrés, la situación del día, de llevar a una persona a arrodillarse y quedarse pronto dormido. Pero también están esos momentos de sequedad espiritual, porque todo cristiano tiene altibajos en la vida espiritual. Hay momentos en que está muy ferviente. Hay momentos en que en la parte espiritual pues fluye de una manera tan especial, pero vienen muchas situaciones en el cristiano que siente que pasa por un desierto, que no encuentra qué hacer, que no encuentra qué decir, que no encuentra cómo enfrentar la situación por la que está viviendo. Y quiero invitarlos hoy a que aprendamos a orar con los salmos, ¿sí? Y voy a mostrarles, pues, la importancia entonces de las oraciones de los salmos en la Biblia, porque el Espíritu Santo inspiró a hombres, en su mayoría David, para que escribiera estos salmos, y porque inspiró al que compiló todo el Antiguo Testamento a que no quedaran por fuera. Entonces, la importancia de orar con los salmos radica en que, número uno, los salmos nos brindan recursos para orar en caso que se acaben los nuestros. Qué bueno es orar de nuestro propio fuero, de nuestra propia inspiración, de nuestras propias palabras. Es lo ideal y debe haber abundancia de palabra en nosotros. Pero como honestamente hay tiempos que no encontramos que orar, que como que si acaban pues las palabras. Hermanos, los salmos nos brindan muchísimos recursos cuando se acaban los nuestros. No encuentra qué orar, ora un salmo. Ahí hay mucho por decir y nuestra vida se identifica demasiado, hermanos. O sea, uno se pone a mirar la vida, por ejemplo, de David y los salmos de David, y son demasiadas cosas que también uno ha pasado por ellas. Entonces, que se convierten en una realidad en la vida de uno. Número dos, los salmos están llenos de inspiración.
sobre todo que corresponden a oraciones basadas en sucesos de la vida real, no de una vida fantasiosa, sino de cosas que estaban sucediendo, victorias, pero también derrotas, salud, pero también enfermedad, riqueza, pero también pobreza, momentos de gozo, pero también momentos de tristeza, momentos de mucha consagración, pero también momentos de pecado, donde el escritor de los salmos ha caído en pecado y algunos en pecados gravísimos, donde el escritor de X salmos está pasando por una situación económica de lo peor, una cosa que lo lleva a él a dudar incluso de la justicia de Dios, de por qué los justos tienen que pasar por situaciones tan tremendas, mientras los impíos, dice él, su lengua pasea la tierra, ¿sí? Son prosperados, todas las cosas les salen bien, se llenan de holgura, pero los justos, según el salmista que está en una crisis tan tremenda, los justos pasan momentos tan difíciles que eso lo lleva a decir que por poco resbalan sus pies. En términos ahora, casi se aparta del Señor, se llenó de mucho enojo, llega a compararse como una bestia, dice, era como una bestia delante de ti, ¿sí? Llega a decir que es un necio, que es un torpe. Entonces fíjese cómo en los salmos encontramos una riqueza infinita para orar y en la cual abundan cosas que las podemos tomar como propias porque también las estamos viviendo, también hemos pasado por ellas. Entonces nos está convirtiendo en una repetición de la repetidera, sino que orar ese salmo es como orar nuestra propia vida. Número 3, bueno, importancia de orar con los salmos, de usar los recursos bíblicos. Sencillo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, llenemos nuestra vida de la palabra de Dios. De nuestros labios no sale nada sin que antes no esté en el corazón. Uno a veces está rodeado de personas que saben que uno es hijo de Dios, es cristiano, evangélico, y bueno, sienten cierto grado de respeto, pero en los diálogos inevitablemente hay personas que dejarán salir de sus labios unas palabrotas de calibre pues grueso, de letras mayúsculas. Y claro, en ese momento recuerdan que están frente a una persona que ellos miran con respeto por ser un líder espiritual y decir, por ejemplo, qué pena, pastor, se me cayó. ¿Sí? Dices, qué pena, se me cayó. Y no. No es que se cayó. Es porque eso es lo que abunda en el corazón. Y como eso abunda en el corazón, eso sale por la boca, eso lo pronuncian los labios y aplica para todo. Esa persona, el que es futbolero y solo habla de fútbol, y aún hablo de hermanos, ¿no? Y se conoce los nombres de todo eso y no se pierde ninguna copa, nada de esas cuestiones. Tiene ese corazón lleno de fútbol y por eso habla más de fútbol que hablar de Dios. Se le hace muy fácil hablar de fútbol incluso con amigos y lo habla con mucha naturalidad, muy fluido, puede parecer incluso un comentarista, pero difícilmente a esos amigos les va a hablar de Dios, los va a evangelizar, los va a invitar al culto, porque sencillamente eso le abunda, el corazón le abunda de eso, como quien su corazón abunda de realities y no se pierde un reality.
y prefiere perderse el culto si es necesario, o prefiere incluso salir antes, ni siquiera se ha acabado el culto, pero se sale del culto porque primero el reality, o quien habla solo de novelas. Yo siempre he dicho, conocí a una persona que hermanos, desde la mañana hasta 10:30 de la noche, novelas y novelas y más novelas. Recuerdo que una vez hasta en un canal de televisión, no recuerdo, o bueno, más bien prefiero no hacerle publicidad, lanzaron un concurso a los fieles oyentes que dijeran de memoria, fluidamente, toda la programación del día sobre novelas, ¿no? Especialmente enfocado en novelas, y que iban a rifar 30 millones de pesos. Recuerdo que fui hasta atrevido y le mandé ese pantallazo y ese mensaje diciéndole: hey, fulana, vea, yo estoy seguro que si participa puede ganar. Bueno, era una persona cercana, así que si no, no lo hubiera hecho. Entonces, si mi corazón abunda de algo, eso no se va a caer. No es que se caiga, no, es que eso está en el corazón. Entonces, si llenamos nuestra vida de la palabra de Dios, y en este contexto de los salmos, de las oraciones de los salmos, hermanos, se va a llenar nuestra boca se va a llenar de recursos a la hora de orar. Tendremos muchos recursos. Entonces, en el Salmo 23, pudiéramos decir, aprendiendo a orar con el Salmo 23. Es conocido como, algunos le llaman el Salmo del Pastor, pero otros prefieren llamarlo el Salmo de la Oveja. Por eso puede que aparece mucho la expresión me. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y que además David era pastor de ovejas, pero a la vez estaba utilizando este salmo como una metáfora para dirigirse al príncipe de los pastores. Entonces, es uno de los salmos más leídos, más memorizados y más recitados de toda la Biblia y en todo el mundo. Puede estar, si bien no el número uno, aunque puede llegar a ser el salmo número uno más leído, pero sí de seguro está entre los salmos más leídos en el mundo, más memorizados y más recitados. Quienes nacimos en un hogar cristiano, eso nuestros padres nos lo enseñaron desde niños. Fue una bendición haber aprendido estos salmos desde niños. Otros lo han oído. Uno ve que incluso en cómo lo leen, tanto sacerdotes como reverendos. En otros países usan mucho el término reverendo, obispos, líderes, bueno, etcétera, etcétera. Lo leen, incluso algunos lo leen en unas honras fúnebres, lo utilizan por ese pasaje donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Inicia con una frase, este salmo inicia con una frase que, si fuera la única que tuviera, si este salmo tan solo tuviera el verso número 1, sería más que suficiente. Sin embargo, aunque esta palabra lo diga todo, la generosidad de Dios con nosotros es desbordante, es inmensa, hermanos, pues cada detalle del salmo, cada frase de él está llena de aliento, está llena de fortaleza. Cada palabra, cada detalle está llena de fortaleza, está llena de esperanza. Por ejemplo,
Mire lo que dice el verso 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltarás. Nada. Pudiéramos decir, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero fíjese que es un salmo tan precioso y este texto es tan hermoso que digámoslo al contrario, pudiera incluso decirse al contrario. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero perfectamente pudiera decir también, nada me faltará si el Señor es mi pastor. Porque hermanos, como hemos dicho muchas veces, quien tiene a Dios, lo tiene todo. Esto es precioso. Piense un momento, si el Señor es mi pastor, nada, nada me faltará. Absolutamente nada. ¿Lo ves? Esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nada me faltará si el Señor es mi pastor. Sencillamente porque Él es el Señor Jireh. El Señor Jireh, o también se traduce como el Señor proveerá. Nada me faltará porque el Señor proveerá. Recuerden que esta fue la respuesta que Abraham le dio a Isaac cuando éste le preguntó que dónde estaba el cordero para el sacrificio. Yo creo que los hermanos lo han leído o han oído la historia, porque en la mente de Isaac, pues está confundido. No era el primer sacrificio. No, Isaac se levantó viendo a su padre hacer eso, como nosotros nos levantamos viendo a nuestros padres, en nuestro caso especialmente a nuestra madre, leer la Biblia, orando todos los días, desde las 4 de la mañana, por la noche, de escucharlos por ahí, sus susurros de oración, incluso de levantarnos a las 5 a orar también. Así que no era algo desconocido para Isaac, no era desconocido. El problema aquí es que al igual que en otras ocasiones, porque siempre que Abraham cambiaba de región, los lectores de la Biblia lo saben, siempre que Abraham se iba para una nueva región, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Qué era lo primero que hacía Abraham antes de hacer una cosa, hoy diríamos de buscar trabajo? Bueno, él era, de por sí era una persona muy bendecida, no era un empleado, pero antes de acomodarse, antes de mirar la región, ¿qué era lo primero que Abraham hacía? Dice la Biblia, levantar un altar para ofrecer un sacrificio e invocar el nombre del Señor. Así que Isaac se crió viendo eso. De hecho, el mismo Isaac, cuando ya Abraham parte con el Señor, ahora Isaac toma ese liderazgo espiritual y sacerdotal y comienza a hacer lo mismo, porque fue lo que aprendió del papá con el ejemplo. El problema aquí en el asunto de cuando Isaac va a ser sacrificado es que Isaac ve que todo está. Está la leña, ya está el altar, están los instrumentos, está el fuego, pero falta algo. Falta la víctima para el sacrificio. Y Isaac va con la leña al hombro por esa cuesta arriba. Y yo me lo imagino preguntando, bueno, y llevamos tantas horas de camino y mi papá no trajo un cordero de la casa, no cazó uno en el camino, no ha cazado un venado, un ciervo, bueno, en fin, lo que sea. ¿Dónde está? Y no aguanta. Y tiene que preguntarle al papá, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y el papá, obviamente, usted no piense que el papá está lleno de gozo, está lleno de alegría, no, está en una prueba. Lleno de fe, sí.
Una fe tan impresionante que le dice al hijo, le dice a los siervos que lo acompañaron cuando están abajo para iniciar el monte, les dice, ustedes espérenos aquí. Yo y el muchacho subiremos y ofreceremos sacrificio a Dios y volveremos a vosotros. Volveremos, pero ¿cuál volveremos si Dios lo que le había dicho era que sacrificara al pelado? ¿Cuál volveremos? Pero Abraham tenía una fe inmensa. La Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es como si dijera, yo no sé cómo le hará el Señor, no sé de qué manera, pero él dijo que en Isaac me daría descendencia y que me daría una nación grande, poderosa y numerosa. Me está pidiendo que lo ofrezca en sacrificio, yo no sé qué va a hacer, pero ya en Hebreos, en el capítulo de la fe, explica que él creyó en que Dios era poderoso para levantarle incluso de los muertos si era necesario. Pero eso no quita el dolor. Eso no quita lo que está experimentando Abraham. Tengo que levantar mi mano y ofrecer a mi hijo en sacrificio. Y cuando el pelado le pregunta eso, le dice, el Señor Jireh, el Señor se proveerá de cordero. Esa fue la respuesta. Por eso, de ahí se utiliza siempre el término y lo seguimos usando muchos. No sé si usted lo haga. Pero hay ocasiones que mi esposa me dice, amor, tal cosa, y no hay. Y yo le digo, Dios proveerá. Se convirtió, si me permiten decirlo, se convirtió hasta en un refrán en nuestro contexto cristiano con una buena intención. No fue dicho para que se convirtiera en un refrán, pero es inevitable. Muchos creyentes que conocemos la historia, frente a una necesidad que no tenemos, decimos, Dios proveerá. ¿Usted la ha utilizado? A ver, ¿quiénes de ustedes han utilizado esa frase como si fuera suya? Posiblemente algunos no, pero ¿quiénes de ustedes frente a una necesidad que aparentemente no hay de dónde decir, Dios proveerá? Bueno, yo sí lo he hecho, lo sigo haciendo y créame que lo seguiré haciendo. Cuando haya una necesidad en casa, no, Dios proveerá. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él es el Señor Jireh, el Señor proveerá. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. En otras partes o en otras versiones cambia la palabra reposo o le da el significado de paz o tranquilidad. Junto a aguas de reposo, junto a aguas tranquilas, junto a aguas pacíficas, me pastoreará. Dicen por ahí que las ovejas eran torpes y hasta ciegas. No era prudente, bueno, ciegas no al 100%, más bien entonces digamos cegatona, o más bien digamos de escasa vista. No sea que alguien lo tome personal y se ofenda. De escasa vista. Y si a eso le suma que era torpes, no era prudente que el pastor la llevara a aguas turbulentas de borrasca, porque inevitablemente en su torpeza caerían a ellas y serían arrastradas y se ahogarían. El salmista está diciendo, el Señor me va a llevar a aguas, pero a aguas tranquilas, a aguas de reposo, a aguas de paz. Esto por cuanto Él es Jehová Shalom. Jehová Shalom es Jehová es mi paz. Si alguna vez en su congregación han cantado la canción Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Bueno, esa palabra, esa expresión la utilizaban los judíos y ellos dicen Jehová Shalom. Jehová es la paz. O vete en paz, que el Señor está contigo. Por eso en Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y en Juan 14:27 también dice el Señor, la paz os dejo. O sea, yo les voy a dejar la paz. Luego dice, mi paz os doy. O sea, no es cualquier paz la que les voy a dejar. Les dejo mi paz. Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recordemos que Él es el príncipe de la paz. Oiga, la gran diferencia entre la paz que ofrece Cristo y la paz que ofrece el mundo, pudiéramos incluso utilizarla cambiando de letra. La verdadera paz que ofrece Cristo es la que se escribe con Z, paz con Z. La paz del mundo en realidad es la que termina con S, paz, paz, paz. Tristemente se habla de paz, hay tratados de paz, hay diálogos de paz, pero ¿en qué termina la paz del mundo? Siempre en esta clase de paz. Bueno, a propósito, hoy se está hablando de la paz mundial que logró el presidente Trump, logró allá en Gaza, y hablan de la paz mundial, y esa es digamos, la noticia más importante de la actualidad. Pero no olvidemos que en caso que esa sea definitiva, porque recuerde que la Biblia habla, el Señor habló de guerras y rumores de guerras. El Señor habló en plural, tanto en lo uno como en lo otro, en plural. Muchos rumores de guerras y muchas guerras. Pero en caso que esta paz de la que se está hablando fuese definitiva, bueno, ahí se cumpliría una promesa que está pues por, hermanos, si es que el Señor dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estemos alertas, estemos atentos, mantengamos consagrados y estemos listos, porque están sucediendo cosas bastante importantes para que nos alertan a los lectores de la palabra de Dios. Entonces, fíjese este salmo tan hermoso. El Señor, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que me brinda el salmo es que en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo, de tranquilidad, de paz, me pastoreará. Si tengo el Señor, tengo paz, la verdadera paz, la paz propia. La verdadera paz es personal y parte o se da como fruto de la relación con Dios. De cada persona que tenga una excelente relación con Dios, esa persona está en paz. De hecho, en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, y esto lo he dicho cantidad de veces, declarados inocentes pues por la fe, aunque éramos culpables, tenemos paz para con Dios. Esa paz es personal, se da en cada cristiano con Dios, e inevitablemente para alcanzarla se necesita fe. Fe en que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Se necesita un verdadero arrepentimiento y una conversión verdadera, porque con arrepentimiento verdadero y conversión de verdad, no remordimiento, viene la justificación, y como efecto positivo se da la paz, porque nuestra alma descansa en Cristo, tal como Él lo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pudiéramos decir también, y yo les daré paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero luego sigue diciendo en el verso 3, confortará mi alma. Pudiéramos decir también, restaurará mi alma. O pudiéramos decir, sanará mi alma. Sanidad. No me falta nada, tengo paz, tengo sanidad. Esto porque Él es Jehová Rofi. Si Jehová Jireh es Jehová proveerá, Jehová Rofi significa el Señor es mi sanador. En Éxodo 15:26 dice,
Y dijo Dios: si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de los ojos de Él, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ninguna de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo Jehová, yo el Señor, soy tu sanador. Oiga, qué hermoso eso. Paz, sanidad. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. O nada me faltará si el Señor es mi pastor. Pero en caso de no sanarme y estar en la hora de la muerte, alguien dijo: Dios puede sanar de todas, pero llegará la última, que es la definitiva. No porque no pueda, sino porque ya está establecido que nuestros días en la tierra están contados. Sí o sí, tenemos que partir con el Señor. Incluso los hermanos que dicen tener don de sanidad, porque hay hermanos que dicen tener don de sanidad, y pues en serio que Dios los usa mucho, aunque algunos creemos que los dones son del Espíritu, que el que tiene los dones es el Espíritu. Bueno, Él los da a quien Él quiera, eso no se puede negar tampoco. Pero aún estos hermanos, y que Dios los ha usado mucho para sanar a otros, llega un momento en que ellos mismos se enferman, no se sanan y parten con el Señor. Entonces, en caso que pase eso, en el verso 4 dice, Salmo 23:4, no temeré mal alguno. Oiga, no temeré mal alguno. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué no temeré mal alguno? Porque tú estarás conmigo. Oiga, qué hermoso. Está con nosotros en vida, está con nosotros en ese momento agonizante en que comenzamos a despedirnos de esta vida y cruzar al otro lado. Ahí está el Señor con nosotros. Recuerde que hay un salmo que dice también que Él nos guiará aún más allá de la misma muerte. Más allá. Cantan los hermanos Mocara, más allá de la muerte. Aún allá el Señor nos guiará. Esto es hermoso. Esto por cuanto Él es Jehová Shama. Vamos a ir recordando palabras. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Rofi, Jehová es mi sanador. Y Jehová Shama es Jehová el que siempre está presente. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 48, verso 35, que Él siempre está presente. En la misma promesa también tenemos, esa misma promesa, también tenemos de parte del Señor. En Mateo capítulo 28, verso 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ustedes pueden contar conmigo todos los días. El mundo se acabará, dice, hasta el fin del mundo. No está diciendo con esto, o sea, que contamos solo con su garantía de que está hasta el fin del mundo, terminado el mundo, ya no estará con nosotros. No, es que lo que se acabará es el mundo y sus deseos pasan, pero nosotros, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Nosotros estaremos con Él. Recuerde que la palabra del Señor dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar siempre con el Señor, para recibir al Señor en las nubes y a partir de ahí estar siempre con el Señor. Entonces nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso el Señor nos dará tranquilidad en ese momento tan especial. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es muy hermoso. Este salmo es muy precioso. Les decía, es uno de los favoritos a nivel mundial. Desde luego que este no es el fin, pero si lo fuera,
Si lo fuera, aquí está diciendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, verso 4, en el verso 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán, me influenciarán aliento, me inyectarán aliento, me darán aliento. Aliento es fortaleza, aliento es buen ánimo. Eso me dará tu vara y tu callado, tu callado. El callado era el bastón que utilizaban los pastores en sus labores de cuidado de rebaño. Servían, eran polifacéticos, servían para muchas cosas. Con un callado, bueno, servía para apoyarse en el momento del cansancio, para subir una cuesta, e incluso hasta para bajar, apuntalarse y de no irse a resbalar. Pero también servían incluso como un mecanismo de defensa. Servía incluso hasta para bajar guayabas, alguna fruta que se encontrara por ahí en caso que la hubiera, como mecanismo de defensa. Qué curioso, ese mismo callado que hacía sentir segura a las ovejas era el mismo que infundía temor en los depredadores, en los animales peligrosos. Fíjese, por un lado le infundía aliento, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿A quién? A la oveja. Pero por otro lado, infundían temor. Si venía el lobo, el animal, hermanos, ese callado era pesado y era de un material muy resistente, muy fuerte. Y un garrotazo de esos en la cabeza, hermanos, eso pega duro. En algunas regiones de Colombia hay una madera, un árbol, se llaman guayacán. Hay un árbol que utilizan mucho para perreros. Perreros ese también llaman perreros, en otras regiones de Colombia llaman zurriagos, no sé en su región. Oiga, qué bueno ponerlo ahí. Es el que utilizan los vaqueros, las personas que trabajan con ganado para arriar el ganado, y a eso le ponen de cuero, una tira de cuero, se la amarran a ese zurriago y le hacen duro, y eso emite un sonido muy fuerte. Pero ese bastón es muy pesado, esa madera es pesada. Está el guayacán, está el arrayán, hay otras clases de maderas. Y en cierta ocasión fui testigo de una riña hace muchos años, estaba hasta soltero, jovencito. Fui testigo de una riña de borrachos, donde un borracho, bueno, agrede a otro. Ese sale corriendo tiene el caballo por ahí en un poste, lo típico en algunas regiones de Colombia, ¿no? Salen a tomar licor y se llevan los caballos y los amarran para allá a un poste, las yeguas, y ahí tenía su zurriago. Bueno, fue y tomó ese garrote, y el otro sacó fue tremenda peinilla, hermanos, y le lanzaba esos peinillazos a ese muchacho del garrote, y él muy ágilmente los esquivaba. Y en un ataque del otro que tenía su peinilla en mano, quedó ya sin defensas y le acomodó un garrotazo. Yo lo vi, no me contaron. Le acomodó un garrotazo con el perrero o el zurriago. Oye, ¿cómo llama en su región? Por aquí dice un mandador en el llano. Oiga, un mandador, no había oído esa palabra. También se le conoce como rejos. Bueno, en fin, oiga bien. Y le acomodó un mandador, oiga, le mandó un mandador aquí en la cabeza. Y yo vi cómo ese muchacho perdió todas sus fuerzas. Las manos se le cayeron. La peinilla, hermano, le quedó ahí colgando al borde del desmayo. Tuvo que ir un amigo a cogerlo con un solo garrotazo. Entonces, hablando del callado permite, yo miro la hora, hablando del callado del pastor, a la oveja le infundía aliento. La oveja miraba ahí está mi pastor con su callado. Mi pastor con su callado estamos seguros, estamos protegidos.
David como oveja está personificando la oveja, ¿no? La oveja no piensa, pero David, que está hablando como oveja, sí está personificando, está pensando, no, si mi pastor tiene su cayado en la mano, estoy seguro. Pero por el otro lado, para el animal depredador, era una amenaza. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces podemos decir que, hermanos, estamos bien, bien de pastor, nada nos faltará. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 3, me guiará por sendas de justicia. Esto por cuanto Él es el Señor, justicia nuestra. Jeremías 23:6 lo dice así, que Israel será salvo, Jerusalén será salvo y será llamado en aquel tiempo Jehová, justicia nuestra. Podemos decir que por la gracia de Dios, nosotros también podemos gozar de esa justicia en este bendito evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 5, aderezas mesa. Otras versiones dicen, me sirves mesa, me preparas banquete, me das delicioso alimento. Delante de mí sirves mesa y lo haces en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Esto por cuanto Él es Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. O sea, levantas una bandera de conquista, me sirves un banquete y lo haces delante de mis enemigos. Porque por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En Éxodo 17:15 lo dice. Es decir, Él es quien combate por mí mientras yo estoy en banquete. Oiga, impresionante. Uno en banquete, uno descansando y el Señor peleando por uno. Él es, bien se le dijo en el Antiguo Testamento, el Señor de los ejércitos. Verso 5, unges mi cabeza con aceite, frotas, untas, sobas mi cabeza con aceite. Y aparte de eso, mi copa está rebosando. Es decir, no solo me unges con el aceite de la santa unción, sino que llenas mi copa hasta rebosar. En ambos casos se puede hacer alusión al Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos. Dicen los estudiosos y las personas de esos medios que trabajan con estos animalitos llamadas ovejas, que la razón de untarle ese aceite llevaba otros componentes, era para protegerla de la mosca que dejaba el nuche, de los tábanos de animales, de hacer que fuera lisa, que se resbalara el enemigo, por decir así, y de que no entrara el veneno del enemigo. Bueno, nosotros hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que la unción del Santo, vosotros tenéis la unción del Santo, y se convierte mientras estemos en fidelidad. El mismo Señor dijo que el enemigo no nos puede tocar, no nos puede destruir, porque Él nos ponemos en zona de riesgo, en zona de peligro, para que nos destruya, le damos lugar al enemigo para que nos acabe. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a dar gracias al Señor. Se nos fue el tiempo, pero qué bueno aprender a orar con los salmos. Recitar este salmo teniendo en cuenta todo esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él es Jehová quien provee. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque Él es el príncipe de la paz, porque Él me dejó su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, en Él estamos tranquilos. Él confortará, fortalecerá, restaurará, sanará mi alma. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres el Dios que fortalece mi alma, que la conforta, que la restaura. Y usted comienza a pronunciar cada texto, a pronunciarlo en una hora para orar. Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias
Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí estamos en tu presencia. Tú eres bueno,